Le doy la bienvenida, en este caso, al doctor Adrián Vidal, quien será el primero en iniciar. Adelante, doctor. Bueno, buenos días. Este trabajo que nosotros realizamos aquí en la USB fue básicamente una solicitud tratando de buscar, encontrar cuáles eran los equipos más consumidores de energía y por qué la factura eléctrica se dispara tanto. Esta investigación la realizamos un grupo de ahorro de energía que está en la Facultad de Ingeniería, y ahorita me acompaña el maestro Josué Domínguez, que es un experto en lo que es el área eléctrica, y mis compañeros que apoyan también, Jesús Reyes, Luis Héctor y la maestra Estela del Carmen, que nos apoya muchísimo con vinculación, que seguramente ustedes la conocen. Bueno, antes de empezar, yo quisiera que me dijera si alguien aquí en la sala paga más allá de 2,000 pesos de luz. ¿Usted paga más? Ok. ¿Y usted sabe a qué se debe? Pero ¿qué aparato es el que hace que se eleve la factura? ¿Seguro? ¿La plancha? ¿El horno de microondas? ¿Alguien más? El clima. Entonces tenemos diferentes puntos de vista. Unos dicen el clima, la plancha, el horno de microondas, pero no estamos seguros, no podemos nosotros, este grupo de investigación de ahorro de energía, suponer que son los climas, que es la iluminación. No podemos trabajar así, tenemos que dar una respuesta, pero basada en mediciones, y eso es lo que hicimos nosotros. Entonces, en sus casas está la incertidumbre. Si nos dijeran, Adrián, ¿podrías checarme mi casa para ver exactamente qué es lo que está provocándome el alto consumo de energía? Entonces llegamos con los equipos y medimos, ¿sí? Más o menos ya por la experiencia sabemos qué es lo que está pasando en las casas, ¿sí? Pero en la USB, en este entorno, necesitamos realizar mediciones, y es lo que nosotros hicimos. Entonces, después de esto es para que más o menos entiendan cuál fue nuestro trabajo, ¿ok? Bien, ahorita en esta plática vamos a ver lo que es, cómo está conformado el grupo de ahorro de energía, lo que es una auditoría energética, de qué consta brevemente, el estudio que se realizó, los resultados y las conclusiones. Bien, el grupo de ahorro de energía, que pertenece al cuerpo académico de termofluidos de la Facultad de Ingeniería, pues básicamente lo formamos académicos, investigadores, pero sobre todo, compañeros, los estudiantes. Ante esta dinámica de enseñanza que nos envuelve hoy en día, que tiene que ver con el saber hacer, entonces para nosotros es un beneficio el que los estudiantes puedan ayudarnos, el que los estudiantes nos apoyen, porque ellos están de alguna manera inmersos en el proceso, están aprendiendo a usar los equipos y pueden en un momento dado integrarse a compañías que hacen este tipo de estudios, como ya nos ha pasado. Este estudio lo realizamos con el apoyo de estudiantes de licenciatura, pero sobre todo de estudiantes de posgrado o maestría que llevan la materia de diagnóstico energético aquí en la Facultad de Ingeniería. Entonces, realmente los jóvenes, yo siento que aprenden bastante con esta práctica. Tanto es así que muchos de ellos ya se incorporaron a compañías y están haciendo auditorías energéticas hoy en día. ¿Ok? Bien, como antecedentes tenemos que este estudio, fíjense ustedes, lo realizamos en el 2011 a través de una solicitud de la maestra Marta Castro, precisamente por la preocupación que tienen con el entorno, ¿no? ¿Por qué se consume tanta energía? ¿Por qué las facturas de CFE llegan tan altas? ¿Cuáles son los elementos que provocan ese consumo tan elevado? Entonces, sin embargo, este es el caso de la USB. Sin embargo, nosotros en el 2008 empezamos este estudio. Ahora sí que los que eran líderes en este proyecto eran la gente del FIDE, que es un organismo del fideicomiso, para, en un momento dado hacen estudios y si
requieres de algún equipo para minimizar tus costos energéticos, ellos te pueden apoyar a través de un crédito o dirigirte con las personas que puedan dar crédito. Entonces, teníamos realmente un verdadero problema en el 2008, no sé si lo recuerdan, los climas, miren, todo corroído totalmente por las condiciones del medio en que estamos, ¿no? A 2 cuadras o 1 cuadra de lo que es el mar, el salitre realmente es un verdadero cáncer en los equipos que están a la intemperie. Entonces, muchos de estos equipos estaban trabajando básicamente con un curita porque ya su vida útil ya había acabado. El problema de los aires acondicionados aquí en la USB entonces no es de ahorita, es un verdadero problema. Y a través de este estudio se logró hacer una inversión y compraron equipos nuevos para sustituir todas estas chatarras. Sin embargo, como vamos a ver más adelante, pues muchos de ellos sufrieron deterioro, algunos entraron a robarle las partes más importantes y ahí se quedó, ¿no? Bien. Esta es otra vista de las condiciones en que se encontraban los aires acondicionados. ¿Habría opción de apagar estas luces? Ah, gracias. Gracias. Excelente. Entonces, vean ustedes, totalmente corroído. Déjenme regresar un poquito más, vean. Totalmente echado a perder estos climas. ¿Ok? Bueno, entonces, nosotros nos tomamos la tarea de hacer un diagnóstico energético y solo quiero platicarles en qué se basa un esquema de auditoría energética. Básicamente son 5 puntos, es información, que esto es importante porque nosotros a pesar de que medimos, también hacemos un estudio con base en las facturas, es decir, vemos el histórico de por lo menos 2 años para ver cómo se comporta el consumo energético. En este caso aquí nada más consumimos electricidad básicamente, pero en otros estudios que hemos hecho en hoteles, pues tenemos que monitorear los consumos de gas, de diésel, para precisamente ver si en un momento dado se disparó y ver si se acopla con lo que nosotros estamos midiendo. ¿Ok? Bien, hacemos una inspección muy rápida cuando nos hablan para ir detectando más o menos las condiciones y nosotros prepararnos con el equipo que vamos a llevar para hacer la medición. Más o menos vemos si nos podemos instalar o tenemos que hacer alguna maniobra en lo que son transformadores y centros de carga. Y también hacemos una toma de datos, que es aquí ya donde involucramos a los estudiantes, para ir sacando las características técnicas de consumo eléctrico de cada uno de los aparatos, que eso es una tarea que nosotros debemos realizar en casa para, desde ahí, sin tener equipos de medición, ustedes pueden saber cuál más o menos de los equipos es el que más consume energía, y eso viene un dato de placa en cada aparato, ¿no? Luego también tenemos lo que es la captura y análisis de la información. Entonces tenemos algunos formatos en Excel, empezamos a capturar y eso finalmente nos va a dar una gráfica de pie que nos va a decir cuál de todos los aparatos consumidores es el que más está consumiendo energía eléctrica. ¿Ok? Bien, y luego aquí viene el trabajo ya un poquito más delicado, que es proponer y cuantificar las mejoras, pero siempre basado en un estudio de viabilidad técnica y económica. ¿Qué significa esto? Si yo digo a la USB hay que integrarle unos paneles solares, ¿cuánto cuestan los paneles solares? ¿Se pueden pagar? ¿En cuánto tiempo se recupera la inversión? ¿Van a funcionar bien? ¿No hay palmeras que le den sombra? Todos esos detalles lo ponemos nosotros en el informe. Bien, y finalmente, lo que les decía yo, hacemos un reporte y un plan de acción, es decir, acciones inmediatas y a futuro. ¿Qué se puede hacer para ahorrar energía? En sus casas, ¿qué pueden hacer para ahorrar energía? Yo lo que he detectado cuando he monitoreado o he hecho auditorías en las casas, bueno, el grupo, es que muchas veces es cuestión de hábitos, ¿sí? El prender el clima, bajarle hasta 22 grados centígrados y taparse, pues no tiene sentido, ¿no? Cuando dejamos a los hijos en casa, lo primero que le decimos, no prendas el clima. Y créanme que ellos dicen que no, pero se encierran y se la pasan toda la tarde
cómodos mientras nosotros acá trabajando, ¿no? Entonces, eso son los principales acciones. Ahora, en una cuestión como la USB, tenemos que crear una cultura de ahorro de energía, tanto con los usuarios, los jóvenes, como las personas que estamos trabajando dentro de la USB. ¿Ok? Bien. Bueno, como les decía yo, identificamos los elementos consumidores de energía, las lámparas, en este caso las copiadoras, electrodoméstico que pueden ver muchas veces en este caso en la sala de junta, había una televisión o hay una televisión, pero también hay pequeñas cocinas donde hay hornos de microondas, cafeteras y todo, no se nos puede escapar nada porque todo eso van a representar la gráfica de PAI que nos va a decir qué es lo que está predominando en el consumo de energía. Bien, esta parte que es la más delicada y es también donde nos apoya el maestro José Domínguez, que es ya conectarnos a los transformadores y centros de carga. Entonces aquí es la parte pues más peligrosa como grupo de trabajo. Incluso cuando trabajamos con los jóvenes tomamos mucho en cuenta la seguridad. No sé si quieres comentar algo, Josué, al respecto del monitoreo de transformadores. Bueno, sí, la verdad que se debe hacer un monitoreo muy interesante, pero la parte principal es ver en el transformador cuánto está consumiendo para saber qué está pasando realmente. Nosotros tenemos una carga instalada, pero no sabemos cuánto estamos consumiendo. Igual en nuestras casas tenemos nosotros televisiones, aparatos, pero no todo está prendido al mismo tiempo. Entonces, cuando nosotros hacemos esta auditoría, el instrumento nos va a dar todos los parámetros eléctricos posibles para saber exactamente qué es lo que está pasando. Podría ser aquí, por ejemplo, cuando se hizo en la USB y también en nuestras casas, en cualquier negocio. Es como cuando vamos al médico y nosotros, el doctor nos hace medición de sangre, etcétera, y ya cuando él ve los resultados ya nos puede tomar decisiones. Nos dice, tómate esta pastilla, no comas esta comida porque te hace daño. Pues igual nosotros, a través de este instrumento, podemos saber qué es lo que está pasando realmente y tomar decisiones. Gracias, Josué. Entonces, se instala un analizador de redes eléctricas en cada una de las terminales del transformador, en cada uno de los bornes de los centros de carga y, como dijo el maestro Josué, nos da una radiografía de lo que está pasando dentro del edificio, dentro de la casa, dentro del hotel o de cualquier dispositivo que estemos monitoreando, porque podemos conectar el equipo incluso a esa pantalla, a esa lámpara y verificar que realmente esté consumiendo lo que dice el dato de placa. ¿Ok? Bien. Y bueno, como les decía yo, este es el dato de placa, este es lo que nos da una información del consumo energético y es lo que ustedes en un momento dado pudieran, sin tener ningún equipo, estar hacer una lista de los aparatos y de lo que consumen. Bien, la metodología. Para hacer este estudio, como habíamos mencionado, usamos este equipo, este es el analizador de redes eléctricas. Este equipo es realmente muy útil, pero es muy caro, cuesta alrededor de 90,000 pesos y no es tanto lo caro, sino como ya lo he dicho, el riesgo que corremos al instalarlo. ¿Ok? Yo sí permito que los estudiantes los instalen, pero antes les damos un curso y una capacitación en las aulas y en nuestros centros de carga de la universidad, pero tremenda, ¿sí o no, Josué? Sí, porque estamos en un lugar muy peligroso. Entonces, primero lo hacemos nosotros, les damos las medidas de seguridad y luego, pues obviamente ellos, como van a ser al final, claro, los que también van a estar haciendo auditorías, para que sepan de la seguridad, sepan que es un lugar peligroso y que, bueno, a través de nuestro ejemplo ellos vayan siendo también ya cuidadores también de la seguridad. Claro, claro. Entonces no podemos descuidar, no podemos exponer a un estudiante a que vaya a quedar pegado ahí y se acabe su carrera. Eso sería fatal, ¿no? Y sobre todo como académicos. Bien, entonces este equipo, antes de instalarlo, pues para que tenga validez el estudio tiene que estar calibrado. Y bueno, la calibración también cuesta muchísimo, pero afortunadamente podemos pagarla, ¿no? Bueno, características de la alimentación son datos técnicos. Aquí lo que tenemos que tomar en cuenta es simplemente que tenemos 2 transformadores que alimentan a la USB
Y el de 500 kVA, señores, es únicamente para aire acondicionado. Y el 750 kVA es para luces, contactos, electrodomésticos y todo lo demás. ¿Estamos? Esta es la forma en que llega la energía. Llega en una red de 13.200 kVA, pasa al transformador, luego pasa a los centros de carga y finalmente a la carga final, que aquí pongo yo un contacto, puede ser una lámpara, puede ser una televisión, una pantalla, lo que sea. ¿Sí? Entonces, esta es la forma que está conectada. Sin embargo, hay un truco aquí eléctrico que hicieron bastante bueno. ¿Quieres comentarlo? ¿Cómo están los transformadores alimentados en forma de anillo? Bueno, ok, aquí en la USB se tienen 2 transformadores y dos voltajes diferentes. Aquí lo que se está aprovechando es que la Comisión Federal nos cobra en corriente. Entonces, si nosotros aumentamos el voltaje de las máquinas, consumimos menos corriente. Y por eso tenemos doble voltaje, un voltaje exclusivo para los climas en 440 y el voltaje ya para lo que son todos los demás servicios en 110, 220 es con el otro transformador. Ok, y la estrategia de conexión en anillo por si se va uno de los transformadores. Okay. Tenemos también una conexión más segura que garantiza que casi siempre vamos a tener energía porque está en conexión anillo. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene doble alimentación, es como si tuviéramos doble contacto. Si se va la luz por un contacto, nosotros nos conectamos por el otro. Es una ventaja para mantener mayor seguridad en el servicio. Gracias, amigo. Entonces, como dice el maestro, si tuviéramos doble contrato con CFE, en un momento que se vaya la luz en la calle, pero de la otra calle me llega otra alimentación, eso es flexibilidad y eso es lo que tiene la USB. Flexibilidad en ese sentido. Bien, otra vez, aquí estamos trabajando. Aquí está el sello de calibración del aparato, que es muy importante para que tenga validez el estudio. Rápidamente, estas gráficas que son técnicas nos demuestran el voltaje que nosotros medimos, que está arriba de 127, pero es común cuando un edificio cuenta con subestación propia, ¿sí? Sin embargo, vean ustedes, aquí se ve cómo hubo una interrupción eléctrica, todo queda registrado, lo que le decimos. Y de esto, pues más adelante les explico por qué hubo esa interrupción. También medimos ya dentro del edificio, vean ustedes, normalmente acá trabajamos en 133 y hay una pequeña caída de voltaje, eso es normal, pero está muy arriba de lo que tenemos en casa. En casa normalmente tenemos 127, pero repito, como tenemos la subestación aquí atrás, entonces está el transformador ahí, no tenemos problema de caída de voltaje, ¿sale? Lo mismo en 220, hay un buen voltaje y otra vez se presenta esta caída de tensión que al rato les comento. Bien, una de las cosas que hay que tomar en cuenta es, este estudio lo iniciamos el sábado 20 de agosto del 2011 y este es el amperaje. Se los explico de la siguiente manera. Ustedes se van de vacaciones, apagan todo, sin embargo, ven que el medidor sigue girando. Eso es extraño, ¿sí o no? ¿Por qué? Dices, si yo apagué todo. Pues es que es lo mismo que nos preguntamos, si es sábado y domingo, ¿por qué sigue consumiendo 50 amperes? Bueno, en aquella vez que hicimos el estudio, vean ustedes, aquí hay un pico más arriba porque se abre los sábados, pero cierran a determinada hora y se sigue manteniendo el amperaje. Entonces, ¿qué está pasando? Bueno, que quedan lámparas encendidas, que quedan aires acondicionados prendidos, porque manejamos un site o un centro de información tecnológica donde está todo el cerebro de la USB, de la información, entonces eso tiene que estar climatizado, no puede apagarse. Entonces, si ustedes en su casa ven que sigue girando el medidor, pues es que le están robando luz o algún aparato no está aterrizado o algo está pasando. Esa es una forma de darnos cuenta, ¿no? Y si no, también cuando alguien esté usando la plancha o el microondas, vayan a ver cómo gira el medidor, pero tremendamente, ¿no? Es forma de ir monitoreando los aparatos en casa. Muy bien. Bueno, algo también muy técnico es que tenemos que ver que el hilo de neutro está conduciendo energía. Esto hasta cierto punto es normal,
pero se tiene que garantizar que los conductores eléctricos sean de la capacidad adecuada para soportar la energía que en un momento dado pueda circular por esa línea. ¿Ok? Bien. Este es un problema, señores, que nos estamos enfrentando todos los días con él. La generación de armónicas. Primero, ¿qué es la armónica? Pues es una distorsión de las fases, pero no voy a entrar en un lenguaje técnico, sino lo que quiero decirles es ¿qué provoca? La generación de armónicas nos va a provocar un sobrecalentamiento, en este caso en el transformador e incluso en los conductores eléctricos, que va a hacer que estos se fundan y en un momento dado puedan arquear y provocar un cortocircuito. Ese es el problema. ¿Quién genera las armónicas? Los aparatos electrónicos, las computadoras, los balastros electrónicos que tienen ahorita las lámparas. Entonces estamos llenos de generadores de armónicas. Es un problema al que nos vamos a enfrentar. Si aquí este edificio no se hubiera diseñado correctamente, no se hubieran elegido los conductores, el transformador adecuado, ya hubieran empezado las fallas eléctricas. ¿Por qué? Porque hay muchas computadoras, se dejaron de usar los balastros convencionales, que eran los ladrillotes, eso, por pequeños balastros que son electrónicos, entonces eso mete ruido y generan armónicas, ¿sí? Pero afortunadamente, como dicen los expertos, se diseñaba a la antigüita y se dejaba un factor de diseño elevadísimo. Por eso hay edificios antiguos que todavía soportan lo nuevo, lo de hoy, la generación de armónicas. Bueno, esto es lo que normalmente consume. Fíjense, el transformador es de 750 kVA. Sin embargo, si nosotros vemos aquí en la gráfica de consumo, solo se está consumiendo 75 kVA. Esto es lo que nos muestra el máximo consumo. Y es un transformador, vaya, que tiene una gran capacidad y que mantenerlo energizado nos cuesta también. O sea, ahí sí se pasaron en el diseño a futuro por mucho, por mucho. Solo el 10% se usa de esa gran capacidad que se tiene ahí en el transformador. Pero, bueno, a lo mejor, no sé, a futuro, pero yo lo que quiero, y aprovecho la oportunidad para pedir a la maestra Castro, que necesitamos hacer otro estudio, porque eso fue en el 2011 y ahorita estamos en el 2014, a ver cómo anda esto ahorita. Si me lo autorizan. Ok, gracias. Bueno, continuamos. Me voy a apurar porque ya casi se acaba mi tiempo. Bien, esto es la iluminación que tenemos. Como les digo, todas las lámparas ya fueron cambiadas por T8, que usan balastro electrónico, y algunas de aditivos metálicos que son de mayor potencia para los pasillos. También se cuenta con lámparas de emergencia cuando se vaya la luz, ¿no? Sobre todo por las escaleras para que no se vayan a caer los jóvenes. Y necesitábamos monitorear el nivel de iluminación por metros cuadrados para ver si realmente el estudiante tiene una iluminación adecuada, ¿ok? Y eso se hizo con este aparatito, que hoy en día ya tenemos uno digital. Es un luxómetro, y lo que encontramos es que ciertamente hay una iluminación adecuada, pero hay zonas allá en la parte de arriba que, vean ustedes, no hay una iluminación muy buena. Incluso hay 100 luxes cuando la norma nos marca que debe estar entre 300 y 500 luxes, ¿ok? Pero son pequeñas zonas nada más. Todo lo que es el área de estudio sí está bien iluminada, ahí no tenemos problemas. Bien, el SITE, como les decía yo, el Servicio de Información y Tecnología, ese quisimos monitorearlo también muy aparte, porque tenemos incertidumbre si este cerebro que está aquí realmente consume energía, y es muy poca la energía que consume. O sea, todo es transferencia de datos, pero que sea un gran consumidor de energía, no. Lo que sí consume energía son los climas que tienen acá para mantenerlo en condiciones adecuadas. Y aquí podemos ver este centro de carga que está acá, donde instalamos otro tipo de analizador de redes, porque tenemos dos. Uno que ya usa pinzas para pequeños cables, ¿sí? Y el otro que utilizamos en los transformadores usa unas donas para abarcar ese mazo de cables. Muy bien.
Bueno, nada más aquí. Obvio, si lo electrónico genera armónicas, se elevan muchísimo en el site. Si el límite es 20%, aquí anda en 60%. Ahí realmente hay que aplicar medidas para minimizar esas armónicas. El voltaje también anda bien, sin embargo, las armónicas provocan que se descomponga esta curva. Vean ustedes, esto debe ser sinusoidal, así bien bonita, pero las armónicas hacen que se distorsione la onda. Bien, otra cosa que es muy bueno aquí en la USB es que utilizan un sistema PowerLink. Este sistema se controla a través de este pequeño PLC y ese PLC lo controla una compañía y entonces cuando cambia el horario de verano ellos vienen y reprograman y dicen las lámparas ahora se deben de prender a las 6 de la mañana. Se deben apagar en este horario y todo es automático. Eso ya es una medida de ahorro de energía muy buena que tiene la USB. Bien, los aires acondicionados, tenemos esta tabla, son unidades de paquete y algunos mini split que hay en algunas oficinas. Estos son los equipos. Eso fue en el 2011, en el 2014 ya tenemos problemas con estos equipos. Ya están obsoletos, algunos ya no enfrían. Bien, monitoreamos las temperaturas a las salidas de la rejilla. 15 grados es muy bueno para mantener un confort térmico más o menos entre 22 y 23. ¿Sí? Bueno, pero como les digo, ya ahorita carecemos de eso. Análisis de los sistemas. Aquí no se alcanza a ver bien, pero hay que poner atención en la limpieza de las salidas o del retorno de aire acondicionado porque hay muchas rejillas que están llenas de polvos. Es como si abrimos el clima de nuestra casa y quitan los filtros, nos van a encontrar llenos de polvo. Hay que darle mantenimiento periódicamente porque esto nos ayuda a minimizar el consumo de energía. Otra de las cosas que no pueden ser es bloquear las rejillas de salida y nos encontramos mucho de esto. ¿A qué se debe? Bueno, si estamos en un periodo, por ejemplo, ahorita que acabamos de pasar casi de invierno, llegamos a las 6 de la mañana y prenden el clima y esto es crítico, hace mucho frío. Entonces la gente empieza y le pone papeles, cartones o cierra estas persianas. Pero, ¿qué pasa al rato que ya entra el calorcito otra vez? Ya no las vuelven a abrir y entonces eso hace que no sintamos el confort térmico. Entonces, realmente aquí lo que se debe colocar son controles de aire acondicionado como estos que tenemos acá, ¿sí? Para que en un momento dado todo esté abierto, pero en la mañana lo dejo a tantos grados y ya en la tarde lo vuelvo a cambiar, ¿ok? Bueno, tenemos problemas también de más calor en la planta superior. ¿A qué se debe? Pues es muy sencillo. Tenemos el domo en nuestra cabeza recibiendo la radiación solar a través del techo, de las paredes, entonces la carga térmica ahí es muy grande y aparte, si uno de los equipos de aire acondicionado ya se dañó, pues esto es inhabitable, esto los alumnos no pueden estar ahí, ¿no? Ni los funcionarios, creo que tenemos un funcionario que por lo mismo no llega a su oficina, ¿no? Porque es imposible estar ahí. Bueno, este es el monitoreo del transformador. Aquí se muestra también una interrupción. Aquí también nosotros nos pusimos a analizar por qué se disparó el amperaje de 500 amperes que trabaja el transformador. De repente se subió a 6,000. Esto es ilógico, pero vean ustedes, todo esto tuvo una razón. El sistema, como decimos, cuando nos toman una radiografía, algo aparece ahí y finalmente al día siguiente, a los 3 días, hubo un corto terrible en ese transformador. Vean ustedes, ya empezaba a dar señales de que algo andaba mal. Y ahí están las consecuencias, ¿no? Bien, histórico de consumo, se nos dispara en el 2011 el consumo con respecto al 2010 y esto hay que analizarlo porque realmente sí, las tarifas van creciendo conforme crece el costo de la energía, pero la factura desafortunadamente llega para todo el campus, no solo para la USB, ¿cierto? Entonces, si en otra de las facultades ya compraron otro equipo que consuma mucha energía, pues le pega y es difícil rastrearlo.
Entonces, tenemos que hacer auditoría de todo el campus, que es colosal, pero bueno, en un momento dado se puede hacer, ¿no? Aquí también lo que apreciamos es el consumo de energía, y lo que quiero mostrarles es que realmente se dispara en los tiempos de más calor y coincide con el periodo de clase de los estudiantes. Entonces, y este es muy importante, señores, esto es lo que nos dice que en aire acondicionado nosotros estamos consumiendo el 80% de la energía. Es muchísimo. Cuando he auditado hoteles, representa entre 45 y 50% el aire acondicionado. Y son clientes que no cuidan, vaya, el aire acondicionado, lo dejan prendido en las habitaciones. Pero aquí en la USB, el 80%, eso es alarmante. Tremendamente alarmante. Porque vean ustedes, equipo de cómputo, solo 6.2, las copiadoras muy bajo, los enfriadores y todo lo demás, ¿no? Bien, y aquí está la razón, la estructura arquitectónica. Yo no soy el primero que lo dice. El sentido común nos dice que es un invernadero, discúlpenme, pero está mal diseñado para la región climática de aquí de Veracruz. Esto es un invernadero. Esto deja pasar 95% de la radiación. Bien, ¿qué se recomienda? Bueno, pues definitivamente estamos en un proceso de pláticas para poder poner barreras naturales, aislamientos, películas reflejantes, todo lo que se pueda y que salga más barato es lo que necesita la USB, la envolvente. ¿Qué se avecina, señores? Ustedes pueden ver en los pasillos donde haya contactos a jóvenes cargando su celular, cargando su tablet, incluso nosotros como académicos. Entonces, échenle cuenta cuánto consume un celular y cuántos somos los usuarios. Eso es lo que se avecina. Y ahorita tengo un grupo de jóvenes haciendo mediciones en las escuelas y haciendo encuestas para ver realmente, tener números de esto que se avecina y que va a representar un cargo energético a la institución. ¿Ok? Bien, esto ya como conclusión, si sabemos que el problema es la carga térmica, pero no debemos descuidar los pequeños detalles. Vean ustedes. Y así hay mucho. Una carga excesiva en los multicontactos que nos van a provocar un calentamiento y al rato un cortocircuito, y no queremos eso. Hay que poner atención a estos detalles. Esta fue tomada en la biblioteca. Ahí se las dejo. Bueno, entonces es apremiante diseñar la envolvente al edificio ya. Eso es, no puede esto operar a las condiciones, y las condiciones climáticas hoy en día son más extremas. ¿Ok? Y cierro mi presentación con esta bonita postal de nuestra USB. USB de día y miren ustedes qué maravilla, USB de noche. Gracias. Buenos días a todos. Me parece bastante interesante la plática que acabamos de tener con el doctor Vidal, y pues muchas de las conclusiones que él ha sacado pues pueden ser resueltas pues haciendo reflexión primero de qué es con lo que se está fallando, y luego pues tratar de buscar una solución, ¿no? Yo soy el doctor Osvaldo Guzmán. En esta ocasión vengo sustituyendo al doctor Carlos Rivera Blanco. Nosotros estamos en la en el Centro de Investigación en Recursos Energéticos y Sustentables en Coatzacoalcos, Veracruz, ¿sí? En este centro pues hay expertos en energías renovables, en energía eólica, en energía maremotriz, energía de biomasa, etcétera, ¿sí? Entonces, pues, haciendo un poco el comercial para que ustedes lo ubiquen. Entonces, esta charla se ha titulado Energías renovables y el desarrollo sustentable en un ámbito bibliotecario.
A mí me da mucho gusto que desde el inicio de este evento se hable de la sustentabilidad. De hecho, en la plática anterior, pues se comentó mucho de cómo podemos mejorar nuestros hábitos para que nosotros podamos cambiar un poco, pues, la forma en cómo estamos viviendo, ¿no? La vida loca, ¿no? Un poco. Entonces, ahorita, pues, el estilo de vida, pues, en realidad no es muy sustentable que digamos. Sin embargo, es necesario que nosotros conozcamos qué significa sustentabilidad. Lo vemos en los diarios, en las revistas, en la televisión. Sin embargo, muchos pues no lo toman tan en serio. ¿Cuántas veces no hemos visto a personas que dejan su comida a la mitad, tiran la basura en las carreteras, etcétera? Entonces, esa no es una forma de vida sustentable. Sustentable significa el desarrollo que permite la satisfacción de las necesidades presentes de ahora, sin comprometer la habilidad de las futuras generaciones de cumplir con sus propias necesidades. Es decir, ¿qué le vamos a dejar a nuestros hijos, nietos, bisnietos? Entonces, hay que asegurar que ellos también tengan y puedan cumplir sus necesidades. La sustentabilidad está basada en el ámbito social, económico y medio ambiente. Muchas veces solo habla uno de lo social y de lo económico, porque por obvias razones, ¿no? Siempre buscas tu interés propio. Sin embargo, olvidamos por mucho el medio ambiente. Entonces, todos estos tres están muy relacionados, en los cuales, si nos fijamos en el esquema y lo reflexionamos un poco, la economía debe ser equitativa, viable y soportada por la sociedad y el medio ambiente. El medio ambiente debe ser viable, económico y equitativo. La sociedad equitativa, soportable y económica. Entonces, todo está relacionado en estos tres ámbitos. Entonces, para el desarrollo sustentable se requiere pues, los cambios en los valores humanos. ¿Sí? Aquí pues aprovechamos este espacio para hacer la reflexión primero y pues nosotros debemos de cambiar las actitudes, comportamientos. Pero ¿qué son los valores, actitudes, comportamientos? Valores se definen como expresiones o creencias en el valor de los objetos, cualidades o conductas. ¿Cuántas veces no hemos visto el comercial de, ¿cómo dice? ¿Tienes el valor o lo vales? ¿No? Entonces, pues sí, ¿no? Los valores, los principios que tiene uno, la actitud, ¿sí? ¿Qué tanta actitud tienes? Si eres positivo o negativo, si eres aquel que no te importa lo que los demás sientan, lo que los demás les vaya a pasar. El comportamiento se refiere a las decisiones y acciones concretas adoptadas por las personas y grupos. ¿Sí? Nosotros lo podemos ver claramente en los países, ¿no? Algunos países industrializados tienen un comportamiento, su forma de vivir es muy distinta a la de nosotros los mexicanos. Si vamos a Europa verán que pues todo será diferente. En Estados Unidos el consumismo está al tope. Entonces son tres formas de vivir, son formas de vivir. Entonces, ahora lo que se busca y en lo que se ha visto, que hay como un gran movimiento ahora que se le llama la gran transición.
Lo habrán visto notablemente en las notas periodísticas, en este tipo de eventos, ¿sí? En donde la sociedad se ha tratado de ir conectando de alguna manera para que tengamos y podamos romper el antiguo paradigma de la forma de vivir. Entonces, ahora es la manera de crear este nuevo paradigma en el cual tengamos calidad de vida, solidaridad humana, sensibilidad ecológica, que sería pues algo como ideal, ¿no? Esta gran transición incluye la rápida penetración de las tecnologías favorables al medio ambiente. Pero bueno, nosotros estamos hablando del ambiente bibliotecario, tenemos que hablar un poco de las fortalezas institucionales. La UV cuenta con varios programas académicos, centros especializados, como el del CIRES, institutos de investigación ligados a estos temas, redes, observatorios y todos los programas que ustedes conocen. En Jalapa pues también hay un programa sobre el cambio climático, entre otros. ¿Cuáles son las debilidades? Las numerosas acciones no han sido suficientemente orgánicas y sistemáticas para modificar el curso principal de la acción institucional, ni se han involucrado a la mayoría de la comunidad, ¿sí? Muchas veces, ¿cuántas veces no hemos oído que en tal facultad están haciendo un programa de separación de basura o de poner botes ecológicos o separar pilas, pero sin embargo son solo como hechos aislados que a la larga del tiempo pues se va perdiendo todo ese esfuerzo, toda esa inversión. Uno capacita a los estudiantes, pero luego ellos se van y ahí se queda la idea, ¿no? Como hechos aislados. Entonces, pues es necesario que la universidad sea algo más pensado en grande, ¿no? Que sea más completo. Entonces, ¿cuál es la visión de la Universidad Veracruzana para el 2025? Es que sea una institución de educación superior que contribuya a crear una sociedad sustentable, ¿sí? En el Plan General de Desarrollo al 2025, la misión dice que hay que integrar orgánicamente todos los componentes de la sustentabilidad en las funciones sustantivas de la UV para fortalecer el desempeño de sus programas académicos y su proyección social con base a una amplia y comprometida participación de la comunidad universitaria en su conjunto. Entonces, estamos hablando que es algo que debe ser global a nivel de la universidad. El objetivo general, pues, aplicar las políticas académicas y administrativas que procedan de acuerdo con la normatividad vigente a fin de poner en marcha el sistema de manejo ambiental, así como fortalecer la dimensión ambiental y de la sustentabilidad en sus funciones sustantivas de docencia, investigación y vinculación. Entonces, si se fijan ahí en ese objetivo, se habla de manejo ambiental, dimensión ambiental, sustentabilidad, que es a lo que tenemos que ir trabajando. Pero, ¿qué pasa en el ambiente bibliotecario? Hay algunas preguntas que aún quedan por reflexionar. Una de ellas es, ¿cómo fomentar la sustentabilidad en un ámbito bibliotecario? Hay pues muchas ideas, ¿no? Sin embargo, lo ideal sería tenerlo ya implementado. ¿Qué porcentaje de alumnos consultan los libros en estos espacios? No sé si exista un dato. Muy bueno.
¿Siguen siendo necesarios estos espacios de estudio? Ahora con la nueva tecnología, podríamos irlo reflexionando. ¿La consulta de libros en electrónico puede llegar a ser la mejor opción? No lo sabemos aún, o si lo sabemos, puede. Sin embargo, son preguntas que uno se tiene que hacer para ver hasta dónde podemos llegar y hacia dónde vamos, ¿no? Entonces yo les traigo aquí el caso del campus Coatzacoalcos en la USB. Nosotros tenemos pues un edificio con una arquitectura pues un poco similar a las que están en los otros campus. Sin embargo, nosotros podemos observar que hay zonas, sobre todo en el exterior, que pueden ser aprovechadas, ¿sí?, para pues mitigar un poco lo que nos comentaba el doctor Vidal, el calentamiento. Aquí tenemos un espacio plano, ¿sí? Aquí podríamos poner, por ejemplo, unos paneles solares, aquí tal vez unos muros verdes, o aquí unos techos verdes, etcétera. Entonces, la cosa es buscar soluciones, que es lo que es la meta que tenemos en este tipo de eventos. La arquitectura en el interior, pues si se fijan, el techo es demasiado alto. Entonces, pues el gasto de energía es demasiado elevado. Aquí nosotros, para enfriar toda esta área, pues se requiere pues una gran cantidad de energía. Entonces, aquí tal vez una propuesta sería disminuir esta área para que pues exista una menor área de enfriamiento y se podría poner un panel. Y bueno, también las energías renovables pues nos pueden ayudar, ya les comenté un poco en esas fotos, tal vez un poco de las soluciones que podrían utilizarse, pero también hay energías renovables. Ahorita pues en muchos lugares ya se habla de ellas, hay un gran cambio en la mentalidad de las personas en que pues es necesario utilizar este tipo de energías, ya no depender solamente del petróleo. Sin embargo, pues hay muchas cuestiones políticas, económicas, que pues no han permitido que este tipo de energías pues puedan crecer lo suficiente. Las energías renovables, pues hay de varios tipos. Podemos obtenerla de desechos orgánicos, de la biomasa, de la leña, etcétera. La hidráulica, ¿sí? ¿Cuántas veces no hemos escuchado de las centrales hidráulicas? La geotermia, nosotros podemos obtener energía a partir del subsuelo. Hay mucho calor almacenado que puede ser utilizado para calentar algunos edificios. La solar, pues bastante conocida por todos, la eólica, energía del viento y las olas marinas. Muy conocida, más conocida como undimotriz. Entonces, estas energías renovables pues ya se han estado utilizando en algunos lugares, algunos países, en el alumbrado público, electrificación de viviendas, transporte, vallas publicitarias, tratamiento de aguas, telecomunicaciones. ¿Sí? Aquí les presento algunas fotos. Seguramente ustedes ya habrán visto en las revistas, en internet, muchas más fotografías. Las energías alternas que se podrían utilizar en este ámbito bibliotecario, pues
son la energía eólica y la solar, por obvias razones. Expuesta la problemática, se debe de proceder a realizar un análisis del recurso solar y eólico para conocer hasta qué punto son óptimas estas energías alternas. Entonces, nosotros podemos utilizar algunos instrumentos de medición para ver cuánta es la radiación en los diferentes puntos del campus. Existen los piranómetros que nos pueden decir cuánta radiación hay a determinada hora del día. También podemos ubicar el sol y ver cuál es la mejor orientación para las celdas solares, etcétera. También hay equipos para medir la velocidad del viento. Se pueden tener instrumentos todo el año y ver en qué temporada del año puede ser pues, más factible utilizar esa energía. Además, hay ahora nuevas tecnologías, lo que es el sistema de enfriamiento pasivo, que es nada más ver más o menos la estrategia de cómo es la ventilación al interior de un edificio. Hay diferentes estrategias que hay que ir viendo de acuerdo al diseño. Y la arquitectura sustentable, como son los techos verdes, los muros, que ya en algunos lugares, en Jalapa hay algunos edificios que ya incluso tienen este tipo de arquitectura. Otras estrategias, pues utilizar materiales aislantes, como ya mencionaba el doctor, con el propósito de reducir las ganancias de calor, reducir la carga térmica producida por la radiación solar a través de ventanales, utilizando películas reflejantes. Y instalación de puertas dobles en los accesos, ya que esto nos permite disminuir las ganancias por infiltración. Bueno, la formación para la sustentabilidad ha de ser asumida, reflexionada y practicada. Ha de encarnarse en los estilos de pensamiento, conocimiento e intervención que se promueven en la universidad. Entonces queda como una reflexión, seguramente en la vida personal, en el ambiente en donde trabajan, ustedes pues tendrán que hacer la reflexión de más o menos ubicar cuáles son los puntos críticos y pues buscar una solución para reducir esas pérdidas o más bien gastos no tan idóneos, ¿sí? Y que mejor pues obtengamos otras fuentes alternativas para obtener esa energía. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Yo voy a ser breve para no agarrarlos ya más cansados. Yo soy Liliana Campos y soy arquitecta. A diferencia de mis colegas, que la mayoría son ingenieros, van a ver ustedes metidos en esta área pocas mujeres y mucho menos arquitectos todavía. De lo que yo les quiero platicar es un enfoque alternativo, pero complementario al que presentaron mis compañeros, para identificar oportunidades en las edificaciones en general, pero específicamente en el entorno bibliotecario de la información. ¿Todos trabajan en bibliotecas? ¿Sí? ¿No? ¿Todos? ¿Sí? Ok. ¿Y de Veracruz? ¿Todos vienen de Veracruz o todos vienen de otros lados? ¿Quién viene de otro lado? ¿De dónde? Ah, ok. De Córdoba. Ah, bueno, pero del estado en general, pues más ajá. Bien. Rápidamente les voy a platicar un poco el por qué el tema de la sustentabilidad es muy importante y cómo está ligado con el cambio climático, cómo se ocupa la energía en la arquitectura y cuál es esa relación, y cómo podemos usar tecnologías de la información para predecir el consumo de energía de los edificios o analizar un problema existente
Además, algunas estrategias de cómo se hacen cálculos energéticos. Les voy a presentar un caso de estudio muy rápido y después tenemos unas conclusiones. Todos hemos oído y hemos visto en la televisión y en las noticias los efectos del cambio climático. Hemos visto en nuestra tele, en nuestra casa, inundaciones, deslaves, sequías. Y el Banco Interamericano de Desarrollo ya lanzó el año pasado, precisamente en enero, un comunicado en donde está consensuado ya de que estos eventos climáticos extremos, sequías, inundaciones, incendios, van a ser cada vez más frecuentes. Yo tuve la oportunidad de hacer mi posgrado en el extranjero y estando allá más o menos como por el 2005, venía un huracán por el Golfo y mis compañeros extranjeros me decían, oye, pero Veracruz está en el Golfo, ¿no? Y yo decía, sí, hombre, pero no te preocupes, si ahí nunca pasan los huracanes, total, siempre se quedan en la península, ¿no es cierto? Siempre se quedaban por ahí por Cancún y demás. Y nada, que en el 2005 entra Stan a Veracruz. Tenía creo que 20 años o más que no había pasado ningún huracán en Veracruz. A los 5 años pasa Carl en el 2010 y el año pasado justo llegó Ingrid, 3 años. Este tema es importantísimo porque antes lo veíamos que pasaba en Indonesia y yo la verdad, o sea, veía y decía, híjole, pobre gente, pero apagaba la tele y me dormía. En el 2010, este que ven aquí es mi esposo, que está saliendo de nuestra casa que se inundó, nos llegó a 1,50 m adentro el agua, se inundó nuestro coche, nuestra estufa, nuestra sala, nuestra camioneta, todo, ¿ok? Entonces ya no es nada más de pobre gente la que está allá, sino pobre gente a mí también que me tocó limpiar casa, limpiar todo, ¿no es cierto? Y además ahora cada vez es más frecuente. Entonces, lo que yo me he dado cuenta cuando doy clases es que no hacemos esta relación entre las actividades diarias de nuestra vida y cómo está afectando eso al cambio climático. ¿Qué responsabilidad tengo yo y qué puedo poner todos los días para hacerlo diferente, ¿no? Con este tema, el Banco Interamericano de Desarrollo creó un índice que se llama un índice de exposición a estos eventos climáticos extremos en toda América Latina y el Caribe. El índice de exposición es diferente al de vulnerabilidad. El de exposición tiene que ver con la posición geográfica del país. La vulnerabilidad tiene que ver con la cantidad de servicios claves que tienes en áreas de riesgo. Por ejemplo, la Ciudad de México, que tiene la presidencia y los hospitales más grandes y demás, si estuviera en Veracruz, en el puerto, pues todavía estaría más expuesto, lo cual lo haría más vulnerable, ¿ok? Entonces, básicamente el Banco Interamericano dijo, hay muchos países que están sufriendo ahorita con estos eventos climáticos extremos. ¿Cómo vamos a decidir pues, a quién le damos la lana para hacer estos programas de mitigación, ¿no? O de adaptación al cambio climático? Los 6 países de América Latina que tienen mayor índice de exposición están aquí, donde México es el primer lugar. México tiene el primer lugar en toda América Latina y Caribe de exposición. Para nuestra mala suerte, México, el estado de Veracruz y el estado de Tabasco son los 2 estados que están más expuestos, ¿ok? Esos estados van a ser pegados más frecuentemente por eventos climáticos más extremos en un futuro. Y esta es la escala, que va del número 1 al más expuesto y del 0 al que está menos expuesto. Nada más para que comparen, en el índice de exposición, este es el índice de exposición de México, en donde van a ver cómo podemos estar expuestos a inundaciones, a lluvias, a deslaves, en fin. Y este es Venezuela, que es el país número 4 de exposición. Entonces, si ustedes observan el área de influencia de riesgos, México está realmente en una posición muy vulnerable. Y cuando yo les platico a mis alumnos esto, siempre me dicen, bueno, y la verdad que, ¿a mí qué? ¿No? O sea, si yo no tengo injerencia en las políticas públicas, yo no sé cómo se produce la energía, ¿no? La realidad es que mis alumnos de arquitectura son responsables de especificar el diseño de los edificios. Y internacionalmente, entre un 20 y un 40% del consumo de energía de un país está relacionado con el edificio, ¿ok?
Y esta energía, bien lo decía el doctor Vidal, gran parte, el 80% en su estudio salió aquí en la USB, gran parte se utiliza para dar confort a los usuarios. ¿Ok? Y en un país como México, que producimos más del 90% de nuestra energía quemando combustibles fósiles, quiere decir que entre más tiempo prendamos nosotros la luz, vamos a estar produciendo más emisiones de dióxido de carbono. Entre más tiempo necesitemos tener el clima prendido, quiere decir que se está quemando más combustibles fósiles y entonces estamos contaminando más. Entonces, la responsabilidad de un arquitecto es diseñar y construir un edificio que trate de minimizar su consumo de energía. ¿Ok? Y eso está directamente relacionado con los materiales, por ejemplo. Si ustedes tienen un pedacito de metal y lo calientan, ese calor pasa mucho más rápido que si tienen un pedazo de hule, ¿no? o de plástico. Lo calientan y el calor tarda más tiempo en pasar. Entonces, es lo mismo. Si aquí tenemos un edificio que está construido con metal y con vidrio, en donde el calor pues, pasa inmediatamente y nuestro calorcito de Veracruz es bastante bueno, pues entonces todo el calor que está afuera, con esta envolvente como está diseñada, va a estar pasando al interior del edificio y eso quiere decir que todo el calor que entra lo tienes que sacar con aire acondicionado. Y luego no hay aire acondicionado que te aguante, ¿no? Es lo que detectó el doctor Vidal, ¿no? No hay un equipo que esté supliendo esa demanda de calor tan intensa. Entonces, todo el tema del consumo de energía en los edificios quiere decir que si tenemos un diseño deficiente, nos va a producir un mayor consumo de energía en el edificio, lo cual va a traer más emisiones de dióxido de carbono, que es malo, pero al ser uno de los gases de efecto invernadero, el dióxido de carbono, además va a contribuir al cambio climático, que es todavía peor, ¿no? Entonces, pues ahí está el detalle, ¿no? En diseñar mejor los edificios para que no tengan un mayor consumo de energía, sino que reduzcan el consumo de energía de los edificios y que además sean más respetuosos con el medio ambiente. ¿Okay? Así que ese es nuestro objetivo. El doctor Vidal y Osvaldo nos dijeron una serie de técnicas que ellos utilizan para monitorear un edificio que ya existe. Llegan con sus equipos y sus cables y demás, y entonces sacan esta radiografía de un edificio ya existente. Pero si el edificio que vamos a construir todavía no existe, ¿cómo podemos saber, ¿no? Cuánta energía va a demandar ese edificio? Y además, ¿cómo podemos saber el efecto que va a tener el diseño de ese edificio en la productividad, por ejemplo, y el uso de los espacios? En este caso, en un entorno bibliotecario de la información. Está bien documentado que un edificio que no proporciona condiciones de confort a los usuarios es un edificio en el que la productividad baja. La gente no quiere trabajar, la gente se enferma, ¿no? Está asociado con una cosa que se llama el síndrome del edificio enfermo. Entre más aire acondicionado utilicemos, si no se recircula, si no se limpia, estamos nosotros provocando enfermedades adentro de ese ámbito. Además, si tú no proporcionas las condiciones adecuadas de iluminación, pues la gente igual no va a poder ver, no va a poder leer, pero si está sobrecalentado, a ese edificio no se le paran ni las moscas. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Que tú puedes tener un programa muy importante de penetración de tu acervo, a lo mejor haces campañas para que los chavos vayan y pidan libros y consulten y demás, pero si el espacio físico no está diseñado para proporcionar confort y satisfacer las necesidades de uso, digo, va a ser un edificio que nadie va a usar. Y eso es verdad para las cafeterías, para las viviendas, en fin, ¿no? Ahora acabo de ir a Mérida y me decían unas familias que estaban más frescos afuera de su casa que adentro, ¿no? Y entonces ves a la gente con su sillita ahí sentada y dices, bueno, se supone que la casa es para dar abrigo, ¿no? Y mira, están afuera, mejor. Entonces, pues la idea de esto es, si no conocemos si no tenemos el edificio ya construido, lo que podemos hacer es usar tecnologías de la información, ¿ok? Para evaluar el desempeño ambiental que va a tener. ¿Qué aspectos se evalúan usando básicamente computadoras? Pues se evalúa la iluminación natural, la ventilación natural, la misma eficiencia energética del edificio, es decir, qué tanto hace que gaste yo más, ¿no? El típico ejemplo es el baño de la casa. El baño de la casa que está bajo la escalera,
A las 10 de la mañana prendemos la luz, ¿sí o no? Porque no hay luz natural, ¿no? Entonces tú diseñas mal tu edificio, quiere decir que en las oficinas vas a tener que prender la luz, gastas más energía. Orientas mal tu edificio, le pones malos materiales, quiere decir que vas a tener que poner el aire acondicionado en febrero, ¿no? En Jalapa, o sea, cuando se supone que no requerirías, ¿no? Energía para refrigeración. Entonces, ¿cómo se ven estos estudios que se hacen? ¿Cómo es esto? Hace rato el doctor Osvaldo decía que se puede analizar con un piranómetro la radiación solar. Bueno, pues por medio de las computadoras también podemos analizar la cantidad de radiación solar que pega en una superficie. Esto lo podemos hacer antes de que el edificio esté construido o lo podemos hacer cuando el edificio ya existe. Si ya tenemos el problemón en la mano, pues ni modo, ¿no? Igual podemos analizar esta situación. Este tipo de análisis nos sirve, por ejemplo, para ver qué partes del edificio se van a sobrecalentar más, qué partes del edificio podría ser posible poner paneles fotovoltaicos para la generación de energía eléctrica. Y hay otro tipo de estudios que son los estudios de dinámica de fluidos. Esos están padrísimos porque nos permiten ver cosas que no podemos ver con el ojo humano. O sea, en este momento ahorita hay aire, ¿no? Adentro del cuarto. Y hay un aire que está un poquito más frío, que sale ahí de los difusores, un poquito más caliente el que está cerca de los equipos, pero no lo podemos ver, ¿no? Y entonces estos tipos de estudios nos permiten visualizar el régimen de vientos exterior e interior y planificar estrategias de ventilación natural, por ejemplo. Este es el modelo de una vivienda en donde estamos analizando el régimen de viento exterior, en donde tú puedes ver que entre más rojo es más rápido el viento, ¿no? Y entre más azul quiere decir que está más estancado. Cuando lo hacemos este tipo de análisis, antes de que se construya el edificio, evitamos que pasen cosas con un edificio que ya está construido, que ya está habitado, que ya está usado y que va a tener problemas. Entonces, entre más temprano en la etapa del diseño lo hagas, es mejor. Pero no quiere decir que un edificio que ya está construido no se puede intervenir. Y si ustedes tienen injerencia, por ejemplo, en los cambios o las modificaciones que pueden tener sus oficinas o sus casas, lo mejor es que se asesoren de un arquitecto o de un constructor o de un ingeniero. ¿Qué mejoras me convienen hacer para reducir el consumo de energía? A veces nos fijamos más en los detalles que nos molestan todos los días, como por ejemplo el piso, ¿no? Si mi piso del baño está lleno de hongos y no sé qué, pues es lógico que si tengo un dinerito extra, lo que yo quiera es cambiar mi piso, pero a lo mejor eso no me va a ayudar para nada en el consumo de energía. Y si yo cambio a lo mejor ventanas dobles o pongo aislamiento térmico o pongo otras cosas, a lo mejor hasta el mismo color con el que pinto mi casa me está ayudando para que se sobrecaliente más o menos, ¿no? Entonces, es una manera en la que podemos ayudarlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cómo podemos saber si el diseño de este envolvente puede mantener una temperatura interior determinada y proporcionar confort y ahorrar energía? Esto es bien importante para el entorno bibliotecario de la información porque ustedes tienen un acervo que mantener en condiciones específicas de temperatura y de humedad relativa, que si el edificio está mal diseñado, no tienen de otra manera más que hacerlo con sistemas mecánicos. Y como decía el doctor Vidal, van a tener que tener el aire acondicionado prendido siempre o el deshumidificador prendido siempre y eso va a estar gastando energía constantemente. Si se planea un buen diseño, entonces ustedes pueden mantener esas condiciones de temperatura y confort durante más horas del año sin necesidad de usar equipos mecánicos. Y bueno, para esto, una buena idea es usar las tecnologías de la información. En estas análisis, básicamente son 4 pasos los que se analizan o los que se realizan. El primero es estudiar las condiciones del entorno. Y en este modelo, primero se analiza el edificio de referencia, ¿no? El edificio base. Normalmente nosotros, si analizamos una vivienda, por ejemplo, digo, bueno, una vivienda típica consume esto de energía, pero a esta que yo voy a mejorar y le voy a poner un montón de cosas padres, ¿cómo se compara con la anterior? Y entonces así, ese es el primer paso, ¿no? Después de definir nuestras condiciones de contorno, hacemos una cosa que se llama modelado, que es un modelito por computadora, es como si fuera una maqueta, pero en la computadora. Y es casi igual
con algunas características simplificadas al edificio que de verdad estamos estudiando. Entonces puede ser el edificio que ya existe, yo puedo hacer el modelo, la maquetita virtual de la USB, por ejemplo, o puedo hacer un edificio que todavía no existe. Entonces hago el modelo virtual y ahí le meto cosas y le digo, tiene el vidrio claro, tiene el marco de aluminio o lo tiene de PVC. Entonces yo le voy diciendo qué características tiene a esta maquetita virtual. Después de hacer el modelado, hacemos un proceso de simulación. Entonces yo al programa de la computadora le digo, bueno, esta casita o este edificio está en Veracruz. Veracruz tiene las siguientes condiciones climáticas y le meto yo las normales de temperatura, de humedad relativa, de viento y demás, para que hagan de cuenta que está simulando cómo se va a comportar en la vida real, ¿no? O si ya existe, es una manera en que yo puedo ver cómo se comporta el edificio. Este tipo de estudios está muy ligado con lo que hace el doctor Vidal y con lo que hace Osvaldo, porque yo una cosa es lo que digo en la computadora y otra cosa es lo que pasa a la hora de los quiobos en el edificio. Y lo que nos dimos cuenta es algo que el doctor Vidal ya dijo, que tiene que ver con los hábitos, ¿no? Yo a veces saco algunos resultados de la computadora, cuando lo comparo con las mediciones que hace, por ejemplo, el doctor Vidal, resulta que no son muy parecidas. Y no son muy parecidas porque yo en la computadora asumo, por ejemplo, que la gente cuando se salga de su espacio, de su oficina, va a apagar la luz y el clima. Pero en la vida real resulta que naranjas, que no lo pagan. O si es una vivienda, yo asumo que pues, la familia se sale de su habitación, apaga las luces, el clima, pero no tomo en cuenta que en la vida real vive una muchachita de 15 años que se alacia el pelo y luego ya no le gustó y entonces luego agarra la secadora y luego ya no le gustó y se pone los tubos y que hay un niñito que tiene Nintendo y que tiene una guitarra. Entonces esas cosas que son los hábitos en realidad es lo que hace que los resultados discrepen entre lo que nosotros proyectamos con la computadora y lo que pasa en la vida real. Y bueno, hay varios tipos de simulaciones, hay simulaciones que son más como exploratorias, ¿no? Es exactamente como decía el doctor Vidal y como decía Osvaldo, como análisis de médico, ¿no? Cuando te duele algo, vas con el médico y te manda los análisis más sencillos primero, te manda un rayos X. Y ya si no ves ni cómo te le pasó, entonces ya te manda una tomografía. Entonces así son las simulaciones, unas son más sencillas, otras son más complejas. Pero bueno, todos se utilizan para determinar cómo se comporta el edificio. Después lo más importante es el análisis de los resultados, en donde nosotros proponemos soluciones. Y por ejemplo, si yo analizara aquí en la USB, entonces yo diría exactamente a dónde le duele al edificio. Yo diría, bueno, aquí a este edificio donde hay más transferencia de calores por el techo, que es un poco lo que comentaba Osvaldo, ¿no? Tienen en la USB de Coatzacoalcos una gran área en donde la radiación solar incide en esa gran área y entonces básicamente si tú intervienes esa parte, ¿no? Si tienes 3 pesos y las aplicas a esa parte, vas a estar garantizando que vas a reducir el consumo de energía, vas a reducir la necesidad de aire acondicionado. Y para hacerlo nosotros evaluamos diferentes paquetes. En la computadora lo padre que se puede hacer es que puedes explorar un montón de opciones a bajo costo. Te tardas un tiempo y necesitas gente especializada, pero es a bajo costo. Entonces, por ejemplo, tú vas a tener una serie de gastos iniciales, que es tu envolvente, que es lo que es el conjunto de las paredes, el techo, las ventanas, y las puedes hacer de diferente material, ¿no? Por ejemplo, estas podrían ser de concreto y estas podrían ser de multipanel o de otro material, ¿no? De block. Después vas a tener algunos costos asociados con los equipos, el aire acondicionado, si es una vivienda, en fin, ¿no? Tienes otros costos de mantenimiento de esos equipos, tienes costos de construcción que son asociados a los exteriores, por ejemplo, y tienes un costo bien importante, que es el costo de operación, el costo de la energía durante toda la vida útil de ese edificio, ¿ok? Y además, unos costos que no todo el mundo pone en la ecuación, que son los costos ambientales. Entonces, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, este paquete de medidas, digamos, un edificio que tiene muros de tabique y que tiene ventanas simples de cristal, en fin, resulta que como está más cerca de este lado va a gastar menos energía, pero hacer ese paquete, hacer ese edificio me cuesta recaro. Este edificio que está hasta acá va a gastar mucho más energía y pues más o menos en precio va a andar en lo mismo. Entonces, lo que nosotros buscamos en nuestras soluciones es una cosa que se llama el económico óptimo. Una solución
que nos va a permitir reducir el consumo de energía del edificio, pero a un precio que sea competitivo, ¿no? De tal manera que, por ejemplo, si ustedes invierten poquito en la envolvente, es decir, hacen una envolvente chafa, ¿no? Así como sea, baratona, porque no tengo mucho dinero, pues está bien, se van a ahorrar una lanita de inicio, pero a lo largo de la vida útil del edificio van a tener que pagar costos de energía eléctrica muy altos, ¿ok? Y eso es durante la vida del edificio, que un edificio puede durar 20, 25 años, 30, ¿no? De otra manera, si ustedes hacen una inversión inicial un poco mayor, quiere decir que hacen una envolvente más pensada, le ponen aislamiento térmico, hacen ventanas dobles, cuidan las pérdidas por infiltración, como decía el doctor Osvaldo, por ejemplo, poner estas puertas dobles. Cuando tú vas con un cliente y le dices, oye, pon una puerta doble, te dicen, no, pues ya tengo una, ¿para qué voy a poner la otra? No. Entonces, sí implica un costo de inversión un poco mayor, pero a la larga, en tu vida útil, vas a estar pagando menos de energía eléctrica. ¿Okay? Entonces, es una economía mal entendida, no invertir en un edificio desde inicio, en el diseño, o a la hora que tú vas a rehabilitar un edificio, si ya lo tienes existente, ya tienes el problema, bueno, no vas a hacer una remodelación nada más para que se vea bonito, ¿no? No nada más para quitarle el óxido y las cosas que, bueno, estéticamente no funcionan. Tienes que invertir para que esas acciones que tomes te ayuden a reducir tu consumo de energía, ¿no? Y finalmente lo que les quiero presentar es como unos casos de estudio que hicimos para el Infonavit precisamente. Le estoy poniendo casas habitación porque todavía no hemos intervenido en ninguna biblioteca o ningún centro de información. Espero que sean aquí los primeros, anímense, ¿verdad? En este caso, este estudio lo que hicimos fue analizar viviendas de interés social en diferentes regiones de la República. Porque como bien saben, las desarrolladoras, no sé, Geo, por ejemplo, hacen la misma casita en Hidalgo y la misma casita la ponen en Veracruz, ¿no? Y entonces se comporta bien diferente, ¿no? Algunos pobres están que se hielan ahí en Hidalgo y otros estamos que nos morimos de calor porque la envolvente no está diseñada de acuerdo al contexto. Entonces, las casitas que analizamos son estas. Tiene una recamarita, la sala comedor, un baño y una recámara. Tú entras por aquí, es la típica casa, casi. Y analizamos diferentes tipologías. Es decir, una vivienda que está solita, aislada, una vivienda dúplex que comparte muros y una vivienda vertical, ¿no? Estos numerotes que están aquí son las características térmicas de los materiales, son numeritos que nosotros utilizamos para saber qué tanto el material deja pasar el calor de un lado a otro, ¿no? Qué tan aislante es. Y entonces los resultados de esto están padrísimos porque, por ejemplo, este es el caso de Puebla. Y aquí lo que pueden ver es que son las diferentes tipologías, aislada, adosada y vertical, y son las diferentes orientaciones, ¿no? De la vivienda. Entonces, estas bolitas significan intensidad energética, es decir, el gasto que hay. Y esto de aquí es el caso base, es decir, es la casita tal cual te la entrega el desarrollador. Y nosotros propusimos 2 años. Creo que me acabo yo las pilas, ¿verdad? En el caso base pueden ver que anda una intensidad energética alrededor de los 110 kilowatts hora por metro cuadrado. Eso significa dineros para nosotros, ¿no? Este es en Puebla. Utilizando un paquete de medidas de eficiencia energética, por ejemplo, aislamiento térmico en los muros, cambiando las ventanas y demás, pudimos bajar el consumo de energía, dependiendo de la tipología y de la orientación, por ejemplo, hasta 30 kilowatts hora por metro cuadrado. Y luego hicimos otro escenario en donde metías un poquito más de dinero a la inversión y podías reducir todavía el consumo de energía, ¿no? Entonces, esa es Puebla. Estos son como los resultados de las diferentes tipologías, la aislada, la adosada, la vertical. Por ejemplo, podemos conseguir hasta 80% de ahorro de energía en la edificación. Guadalajara anda algo más o menos similar, pero ahí viene lo bueno, ahí vienen nuestros paisanos. Por ejemplo, Veracruz. ¿Se acuerdan cómo andaban en Puebla? Eran 100 y tantos, ¿no? Aquí estamos nosotros en los 500 y tantos kilowatts hora por metro cuadrado. O sea, es decir, nosotros estamos más fregados que los otros climas, ¿no? Consumimos y demandamos más energía para satisfacer nuestro rango de confort. Y las soluciones que podemos proponer
tienen un límite. Por más que yo le invierta dinero, ¿okay? Hay un límite al que yo puedo reducir el consumo. Este es Veracruz y este es Mexicali, otra ciudad que tiene un clima muy extremo, ¿no? Y andamos más o menos por los mismos consumos. Lo interesante de esto, bueno, Hermosillo también es otro que es un clima bien difícil de manejar. Y lo interesante con esto es ver pues, los resultados comparativos, ¿no? Y este es el resultado. Cuando juntas todos los climas, resulta que los climas templados y fríos andan con una intensidad energética súper baja, incluso el caso base, es decir, así de fea como entrega la casa Geo, andan en un consumo que nosotros podemos alcanzar solamente modificando mucho la envolvente, ¿ok? Entonces eso es una responsabilidad para nosotros como diseñadores, pero también para ustedes como usuarios. Ahora el Infonavit lo que está haciendo es que le llama que todas sus hipotecas son verdes. Está forzando a los desarrolladores a que apliquen medidas de eficiencia energética en sus edificios. De tal manera que ya el modelo de vivienda va a tener que ser diferente en cada región climática si quieren los desarrolladores que el Infonavit o Sociedad Hipotecaria Federal les dé dinero para construir. Entonces, es una manera buena en la que se está incentivando esta construcción sustentable y pues lo que podemos concluir es que utilizar esta metodología de tecnologías de la información nos permite averiguar el desempeño del edificio desde antes que se construya o cuando ya está construido. Es una manera de que podemos explorar muchos escenarios en un tiempo corto de tiempo y tener resultados muy pronto. Si analizamos los climas diferentes, este sería, por ejemplo, Hermosillo, este sería Mexicali, este sería Veracruz, Guadalajara y Puebla, lo que nos damos cuenta es que el potencial es bien diferente en cada región. Por lo tanto, hacer una legislación que sea pareja para todos no es justo, ¿no? Porque es más fácil para alguien en un clima templado que pueda alcanzar mayores ahorros que otros. Ahorita, no sé si ustedes en edificios de educación estén metidos en ese programa, pero todos los edificios de la Administración Pública Federal, digamos, todos los ayuntamientos y todas las oficinas de gobierno, tienen un programa de austeridad y les exigen una reducción del consumo de energía. Pero si no les dan claro, y además un apoyo para que puedan modificar el edificio, pues hasta cierto punto van a llegar apagando las luces o cambiándolas por foquitos ahorradores, pero la carga térmica no la van a poder reducir si no intervienen en el edificio. Todas estas usos de energía están asociados, como les digo, con unas emisiones de dióxido de carbono, ¿ok? No solamente estamos gastando más dinero, sino que estamos contaminando más. Y ese es un mensaje para nosotros como usuarios, ¿no? Tomar conciencia de por qué es importante, pero además para nuestras autoridades, ¿no? O sea, no es un gasto que hay que hacer, es una inversión que se necesita hacer. Y más adelante en una mesa va a estar un biólogo que se llama biólogo, el Rodrigo Montané, yo lo adoro, y él me dio clases de biología y me decía, mira hija, a mí, a mi edad, el mundo como está, me alcanza, ¿sí? O sea, es decir, yo mañana estiro la pata y ya me voy. Pero los hijos de mis hijos, quién sabe, ¿no? Entonces ese es un mensaje, yo creo que es importante tener en cuenta, ¿no? Tomar acción ahora, probablemente nosotros mismos no vamos a ver el beneficio o el cambio, pero sí las generaciones que vienen. Y eso sería todo. Muchas gracias a todos los expositores y tenemos por fortuna todavía unos minutitos para establecer el diálogo con ustedes. Si es que quieren hacer alguna pregunta directa, un comentario, está abierto el micrófono para ustedes en este momento. Doctora Diana, le acerco a este mismo. Diana González de la Universidad Veracruzana. Pues yo invito a los ingenieros, a la arquitecta, muchas gracias por esta forma maravillosa de guiarnos para cuidar nuestro entorno, pero yo quisiera que en algún momento fueran a la biblioteca de la Facultad de Ingeniería de ahí y nos echaran una mano con la energía, porque yo observo, si bien tenemos una biblioteca
nueva estructurada en Casa del Herrero, Asadón de Palo. Entonces yo me encontré con una serie de cables en el pasillo porque nada más dejaron 3 contactos y todos los muchachos quieren cargar su computadora, su tablet, etcétera, ¿sí? Y también en las luces de los estantes, digo, ¿y cómo quieren que acomodemos los libros aquí si no se ve nada, no? Entonces digo, una cosa es ahorrar energía, pero una parte importante es el desarrollo de nuestro trabajo, ¿sí? Entonces, eso es importante también en la USB Jalapa. La ventaja es que no tenemos aire acondicionado, salvo en 3 instancias, que es videoconferencias, donde están todos las redes, ¿cómo se llama? El site, y en colecciones especiales, ¿sí? Entonces eso nos permite una ventaja, pero yo quisiera que hubiera, hay veces, una comunicación entre los arquitectos y los ingenieros, porque una es la forma y otra es la forma, el fondo como operamos, ¿sí? Siempre nos peleamos mucho con los arquitectos o con los ingenieros, precisamente porque les decimos, híjoles, eso que está rete bonito el edificio, pero los que vivimos adentro nos quejamos de esto, ¿sí? Entonces yo creo que eso es muy importante. Y gracias a los alumnos de la UB, es como nosotros empezamos a cuidar en la USB Jalapa, porque llegó un alumno de ingeniería y nos dijo, están gastando mucho en esto, sus lámparas son de panel de 36 lámparas, entonces están prendidas tanto tiempo, nos hizo, no sé si es aparatito, cuánta energía gastan. Entonces, gracias a los jóvenes estamos también aprendiendo a controlar. Entonces, muchas gracias, muy agradecida. Liliana, ¿dónde aprendiste esta forma? ¿En México o en el extranjero? El extranjero. Mi especialización, bueno, mira, te voy a decir, Rodrigo Montaner me dio clases en la prepa y él fue el que me metió la semillita de cuidar el medio ambiente. Después en arquitectura tuve un profesor también maravilloso que nos daba arquitectura bioclimática, que es como aprender de las lecciones vernáculas, ¿no? De la arquitectura vernácula. Tenemos aquí en Tlacotalpan estas edificaciones altas que ya naturalmente o intuitivamente sabían algunas fórmulas de diseño, ¿no? Hacer techos más altos para que el aire caliente se mantuviera más arriba y no a nivel de tu cabeza, hacerlas para propiciar buena ventilación cruzada. ¿Se acuerdan que hacían estos grandes patios centrales, no? Entonces tú abrías adelante, abrías atrás y el aire te pasaba padrísimo. Entonces esa fue una clase que también me llamó mucho la atención y decidí buscar una especialización. En México no había, en ese momento, ahorita ya hay un programa similar y entonces me tuve que meter a áreas de ingeniería, lo que hace que pueda tener como un lenguaje común con los ingenieros, nunca al grado de especialización que ellos tienen, pero sí podemos tener esta comunicación para que precisamente lo que tú dices, el edificio sea algo que lo vivan y no lo sufran, ¿no? Cuando yo fui a Inglaterra fui a ver un edificio que estaba en un libro cuando yo estaba estudiando, que ganó premios y demás. Entonces fui con mi esposo, que no es arquitecto, y le tomé fotos. Y el que estaba ahí era el guardia de seguridad. Y me dijo, oiga, usted no puede tomar fotos aquí, ¿qué le pasa? Y dije, ay, perdóneme, soy arquitecta, vengo de México, mire que este edificio me encanta. Dice, oye, ¿cómo te gusta este edificio? Dice, mira, este edificio, cuando hace calor, hace muchísimo calor adentro. Cuando hace frío, hace muchísimo frío adentro. Dice, pero cuando llueve es un tambor, porque el techo era como una lona, ¿no? Entonces, el señor que realmente, dices tú, vivía y padecía el edificio, pues le valía si el edificio había tenido 50,000 premios, ¿estás de acuerdo, no? Y yo realmente me iba nada más por la imagen. Y ese es un error que muchos arquitectos todavía cometen, ¿no? Es proponer soluciones que son simplemente estéticas, que no tienen un análisis de cómo se van a desempeñar en términos de confort y de gasto de energía. Bueno, nada más quiero comentarle algo. Mire, yo ingresé a la UB en el 2008 y como les comenté, me gusta enseñar haciendo. Y cuando llegué todavía teníamos climas de ventanas. Y cuando llegué estaban, no hombre, ¿te acuerdas? Hecho un asco, no se les daba mantenimiento. Y en una de esas materias agarré a mis alumnos y empecé a bajarlos todo y a darles mantenimiento. Y así estuve por un año.
al año siguiente dijeron, no, ya hay una persona contratista que le va a dar mantenimiento a los climas, gracias por tu apoyo. Y lo mismo pasa con las bibliotecas, nosotros no podemos meter mano, hay una persona que da mantenimiento, hay una persona que se encarga de todo y nos limitan porque los alumnos quieren aprender haciendo. Entonces, yo tuve que ir, por ejemplo, con la maestra, le digo, maestra, tengo un grupo de alumnos, por favor, denme chance de que practiquen. Y todavía hasta la fecha siguen llegando, haciendo estudios de riesgo y tengo que buscar fuera de mi facultad. O sea, no es que nosotros no queramos hacer las cosas, ¿no? Tengo un laboratorio y hay 2 de mis alumnas que ellas vieron, a ver, hay que darle mantenimiento a los climas ustedes y les voy a enseñar cómo, ¿sí? Pero la verdad es que hubo un tiempo en que nos limitaron, nos dijeron ustedes, no, ya tengo a mi gente que va a dar el mantenimiento. También me comuniqué con la Facultad de Veterinaria, que tienen los cables por todas partes. Le digo, yo con mis alumnos vengo y ordeno esto, nada más compro el material. Y nunca me dieron entrada, ¿eh? O sea, son las cosas, desgraciadamente, que vivimos en la universidad. Gracias. ¿Ya puedo? Yo soy ingeniero mecánico, egresada de la facultad de aquí de la Universidad Veracruzana. Este tema fue mi tema de investigación para ingeniería y también fue mi tema de investigación de maestría y de doctorado. Entonces, el mío es de sustentabilidad energética y de fluidos energéticos. Yo estudié la fortuna de tener maravillosos ingenieros en la facultad, que ya todos están fallecidos. Yo viví sin clima en la facultad y era un aire precioso en la facultad y no había que pagar tanto dinero en la facultad. Yo vivía con ventiladores, pero eran unos ventanales, por aquí también tengo compañeros ingenieros. Entonces yo digo que tiene que ver mucho, es bueno tener las tecnologías, es bueno tener todo esto de aire acondicionado, pero yo creo que tiene que ver más con el grado de conciencia que tenemos hoy del consumismo que vimos en la plática anterior, ¿sí? Que no nos adaptamos a los cambios. Yo estoy de acuerdo que hay que mejorar edificios, estoy de acuerdo que está bien la condición del aire acondicionado, de las tecnologías, pero estamos olvidando algo importante. Lo más importante es el nivel de conciencia que estamos creando en nuestros alumnos y en nuestras casas. Entonces yo siento que esto está muy padre, pero también hay que dárselos a los de arriba, porque ellos son los que sueltan la lana. Entonces el nivel de conciencia iría desde el alumno, pero también hasta el rector y también hasta las políticas públicas. Entonces nosotros como comunidad de universidad tenemos derecho, tenemos arquitectura, tenemos bibliotecarios, tenemos nutrición. Entonces lo que tenemos que hacer es una unión. Y de todos lo que yo he desarrollado, yo trabajé para el Hospital General, mi tema de tesis de investigación primero fue ingeniería y luego fue finanzas, ¿sí? Yo soy egresada del IESCA de Jalapa de finanzas. Entonces, cuando yo les presenté mi investigación al ingeniero que era egresado naval en el Hospital General, se fue para atrás. Todo lo que yo hice con el tema de investigación fue dividir y controlar. Entonces, en el aspecto de energía eléctrica, divide y controlas. Si divides, controlas, puedes mantener costos y puedes meter otras cosas. Entonces, por ahí el dato, ¿no? Sería muy bueno que toda la Universidad Veracruzana se impartiera en automático esas enseñanzas optativas o matrículas optativas, ahorro de energía, consumo consciente. Yo creo que son de las materias que debe de meterse en la currícula. 1 y 2, involucrar a los directivos, porque nosotros podemos hablar maravillas, cada quien en su especialidad, pero si ellos no se interesan, si no hay un cambio aquí de nivel de conciencia en los directivos, esto va a seguir pasando. Era mi comentario, gracias. Gracias. Gracias, doctora, y en verdad muchas gracias a los ponentes por sus aportaciones. No estoy dando gracias para concluir la mesa, sino para reconocer su esfuerzo de estar aquí esta mañana, esta tarde. En verdad he escuchado con interés sus comentarios, sus aportaciones. El que trabajemos de manera coordinada
ingenieros, arquitectos, administradores que están elaborando el programa operativo anual. Nosotros, los usuarios que estamos dentro de las bibliotecas, es una gran oportunidad tener el plan maestro de sustentabilidad. Creo que eso lo podemos tener todas las dependencias en el renglón ahí como una de las acciones a emprender, el trabajar de manera vinculada, que esos planes pues no estén separados, ¿verdad? ¿De qué manera vamos a conseguir edificios lindos, hermosos, pero confortables a la vez, económicos, sustentables, comunicándonos, dialogando, que todo eso que estamos ahora de alguna manera manifestando, porque sí nos interesa que los usuarios tengan un buen servicio, nos interesa que el personal tenga espacios confortables para poder brindar ese servicio. Sabemos que la información es el insumo básico para el conocimiento. Sabemos de la importancia de la información para la investigación. Sabemos que la investigación es uno de los ejes centrales en el plan de trabajo de las universidades. Entonces, tenemos todos los recursos para trabajar de manera coordinada, vinculando nuestros esfuerzos. Y bien, para Adrián, abierta la USBI para hacer la investigación con los estudiantes, por supuesto. Otro estudio no nos cuesta nada más que ponernos de acuerdo. Liliana. En verdad agradezco que dediques tu tiempo. Yo sé que Liliana es una persona muy ocupada, hemos tenido la gran fortuna de encontrarla. Y bien, tengo una pregunta muy puntual. Sabemos que los edificios están construidos, están ya aquí, nosotros estamos con la cantidad de acervos dentro y con 1.500 usuarios diarios que entran, por ejemplo, a una biblioteca como esta, en un promedio anual, voy a decirlo, con los libros que sí se utilizan, con libros electrónicos que cada vez queremos se utilicen más. Tenemos una comunidad por educar, maestros, estudiantes, para hacer conciencia que esos libros electrónicos le abonan a la sustentabilidad, no solo de que no entren a este edificio, sino que nos alcance más el presupuesto para comprar los libros y satisfacer las necesidades de información. O sea, tenemos muchos retos. Y bien, el edificio ya está aquí. No tenemos dinero. Porque esa es la realidad, ¿cierto? ¿Qué podemos hacer? Hay lucecitas, como decía Erika. ¿Hay alguna mirada puesta hacia la solución que nos lleve a seguir viviendo y como entidades en todo este entorno universitario? ¿Qué podemos hacer en este momento? ¿Están los edificios? ¿Estamos nosotros? ¿Tenemos las necesidades? Ustedes como expertos creo que tienen pues la voz, tienen la mirada. Nosotros estamos receptivos para seguir las recomendaciones, las indicaciones. Gracias. Muchas gracias, Martita. Pues mira, lo que ya tengo yo planeado y que estaba yo ya preparada para esto, traigo mi sombrero, ahorita lo voy a pasar, aquí por favor vayan sacando ustedes su dinerito, la colecta para la rehabilitación USB. No, mira, hay muchas opciones y la USB y en general los entornos bibliotecarios de información son puntos importantísimos para poder rehabilitarlos con estándares de eficiencia energética, por dos razones. Dan servicio a muchas áreas del conocimiento. Si ustedes logran tener un entorno, un espacio físico sustentable, esta información que se vive la van a poder transmitir y permear a muchas áreas del conocimiento, de tal manera que el médico se va a dar cuenta cómo funciona y cada quien desde su área de conocimiento va a poder abonar otras nuevas ideas. Específicamente en el edificio de USB Veracruz, tiene muchas posibilidades para la rehabilitación energética. Si yo quisiera rehabilitar un edificio energéticamente que fuera privado, por ejemplo Plaza Américas, no me queda más que la opción de hacerlo con fondos propios o pedir un crédito, ¿no? Un préstamo a un banco. Sin embargo, al ser una instancia de investigación y de educación y que da servicio a estas áreas, se puede aplicar, por ejemplo, para fondos de investigación de CONACYT, es decir, tratar el propio edificio como un problema de investigación aplicada. Y entonces lo que se trata de hacer es que el trabajo que hace el doctor Vidal, el trabajo que hace el doctor Osvaldo, el trabajo que hace el doctor Rivera, que no pudo venir, vayan estos esfuerzos enfocados a formar personal de alto nivel, alumnos de maestría y de doctorado, que además, perdón, ¿tu nombre se me olvidó?
Carmen, que como Carmen decía, ella hizo su doctorado en eso. Bueno, bien los chavos pueden estar involucrados en este tema y sacar productos de investigación, pero además bajar fondos de CONACYT que nos ayuden a rehabilitar el edificio. ¿Okay? Entonces, esto es cierto para la USB Veracruz, pero es cierto para cualquier instancia de investigación o alguien que esté asociado a un cuerpo académico, por ejemplo, ¿no? Entonces, ya no se tiene que andar pasando el sombrero, ¿no? Y pidiendo donativos a ver cómo, y tratan de convencer a gente, ¿no? Es simplemente la voluntad de hacerlo y, como bien decía Marta, hacer este esfuerzo conjunto, ¿no? Es incrementar el capital social, que es poner a muchas personas a trabajar por el bien común. Eric, ahí hay una participación y después la señora Erika. Sí, buenos días. Soy José Luis Jiménez Ayala, doctor en investigación para el desarrollo. Realmente ¿no se escucha? Ok. José Luis Jiménez Ayala, doctor de investigación para el desarrollo. Realmente no deseaba participar en esta presentación. Fui invitado por la doctora Portugal y me encuentro con 3 interesantes presentaciones técnicas y desde el punto de vista de solución para un problema que tiene la biblioteca, la USB, ¿no? Yo soy de vacaciones y trabajo en la Comisión Federal de Electricidad también. He visto muchos trabajos de mejora y de cambios. Realmente felicito al doctor Vidal porque ha hecho una investigación profunda de la USB, tiene todos los datos y el 80%, como él dice, de los gastos de consumo es de aire acondicionado. Con el doctor Osvaldo y con la doctora Campos, yo considero aquí que no se debe de sacrificar el bien común. Es decir, la USB nació con una idea, y la idea es similar a otras USBs que están en Jalapa, en Coatzacoalcos, no sé yo, en otras partes, ¿no? Y realmente los alumnos tienen el confort y la comodidad. No podemos sacrificar el confort y el uso y costumbre que se tiene por el hecho de que técnicamente el domo haya sido mal diseñado. El doctor Vidal ya tiene el 80% de los datos es por consumo de aire acondicionado. Y él dice, también tienen celulares, también vienen a conectarse. Eso no podemos evitar. Debemos de trabajar en ese 80% para mejorarlo. La otra parte que dice el doctor Osvaldo, nos puso 3 círculos. Y en esos 3 círculos, en la coincidencia de ustedes 3, está exactamente las debilidades que se tienen en este edificio de la USB. Yo en lo personal he trabajado muchas cosas técnicas y de mejora, y lo que decía la arquitecta, en la envolvente está el problema, y en la envolvente también podemos poner una segunda envolvente, según mi apreciación, una segunda envolvente que tenga aire, que el aire es el mejor aislamiento, y meterlo como un efecto chimenea para poder disipar todo ese calor sin necesidad de sacrificar todo las estructuras o lo que suceda. Sí he requerido hacer un estudio económico, como lo puntualizaba, desde el punto de vista operativo, ver cuántos años más va a existir la USB, cuáles son los costos por el aire acondicionado, que es el mayor costo que se tiene, y ver el costo de los aislamientos o de la mejora que se tiene, hacer el comparativo, hacer la propuesta a las autoridades pertinentes de la universidad para que el diseño sea adaptado a las condiciones de la ciudad de Veracruz. Felicidades a los 3 por sus. Muchas gracias. Una participación más y vamos a dar por concluido para poder regresar a tiempo a la siguiente mesa. Sí, antes que nada los felicito muchísimo. Créanme que estoy muy complacida por haber hecho esta inversión. Y los compañeros anteriores han hablado de un tema también a nivel mundial muy conocido, que es precisamente la economía del bien común. Y ustedes justamente han hecho una presentación muy ligada a esto. La economía del bien común habla precisamente no solamente de la energía eléctrica, que es algo que técnicamente se habló el día de hoy, sino también de esa energía reflejada a través de las ideas y los pensamientos y sobre todo el conocimiento.
Me parece que si el día de hoy obtuvimos mucho conocimiento técnico y de todo tipo, ese conocimiento va a ser sustentable en la medida en que cada uno de nosotros vayamos a nuestros lugares de origen, a nuestros trabajos, a nuestras casas, que aquí me cayó el 20 muchísimo con respecto a mi casa y que debo poner inmediatamente a trabajar cosas importantes. Eso creo que ese será el valor agregado y trascendental más importante, más allá de los responsables y los que hicieron las cosas o no las hicieron en su momento. Me pareció una oportunidad, como lo decía bien hace rato la maestra Marta, es una verdadera oportunidad y les aseguro a los 4 que el trabajo que hicieron el día de hoy y el trabajo detrás de esto que es el coloquio ha puesto una semilla que estoy segurísima que va a trascender. Dejaron en nosotros un conocimiento práctico, un conocimiento técnico, quienes trabajamos para las instituciones educativas, quienes amamos este trabajo de la educación, porque no es un trabajo sencillo, nos llevamos grandes cosas el día de hoy. Yo le agradezco enteramente a la maestra Marta que nos haya invitado a la Universidad Jean Piaget y a ustedes el trabajo que han hecho y el conocimiento y el valor agregado que nos han dejado el día de hoy. Muchísimas gracias. Un minuto para concluir. Realmente estoy con muchas inquietudes en mi cabeza. Mi nombre es Erika de la Cruz Ramírez, trabajo aquí en Usbi, Veracruz. Solamente a través de este coloquio, mi comentario que llegue a las autoridades correspondientes, de que nosotros, la comunidad, desconocemos de todo lo que hay en el área de la ingeniería. En cuanto a la sustentabilidad, me llamó mucho la atención de doctor Vidal, porque efectivamente ahora, con el cambio climático, nuestras casas se sobrecalientan, nuestros techos, o sea, no dura la impermeabilización. Entonces, sería bueno, sería como una sugerencia que la Facultad de Ingeniería tuviera un edificio o un espacio físico, un laboratorio donde y que hubiera materias que estuvieran dedicadas. Yo estoy encantada con las casas verdes, cómo hacer una casa verde, cómo tener un techo verde para contrarrestar los cambios dramáticos que hace el calor en nuestras casas, y que la Facultad de Ingeniería nosotros tuviéramos acceso a gente especializada con conocimientos para que tuvieran un servicio a la comunidad. En cuanto a en la Facultad de Ingeniería están tales ingenieros que me pueden ayudar, por ejemplo, a cómo tanto impermeabilizar mi casa o cambiar el techo o poner un hermoso techo verde, no sé. Sería una sugerencia para que tuvieran este vínculo y prácticas para los estudiantes. ¿Qué mejor que practicar sobre la realidad? Muchas felicidades. Bien, en verdad, pues gracias por las aportaciones, muchas gracias por las preguntas y nos quedamos con tarea. Nosotros tenemos tarea aquí con este edificio desde hace varios años. Cuando llegué a la dirección ha sido una de las tareas importantes y urgentes. Como diría Stephen Covey, está en el primer cuadrante. Creo que la investigación la dejé guardada para un rato porque tengo la mirada puesta en el edificio, porque sin el edificio en buen estado no podemos dar el servicio. Y bueno, pues por sus colaboraciones, queremos ser breve para entregar estos documentos. Gracias, doctora Liliana. Tú eres la primera. Gracias, doctor Guzmán. Y bien, doctor Vidal. Enseguida tenemos un receso, entiendo.